Bienvenidos nuevamente a Cristo al Comando, un juego de preguntas y respuestas bíblicas. En esta ocasión, 20 acertijos bíblicos número 2. Para contestar cada uno de ellos tendrá los siempre confiables 10 segundazos. ¡Comencemos! Primero, corriendo vine al foso a dialogar con Daniel, porque algo a mí me decía que muerto no estaba él. ¿Quién fue? Y este personaje fue, sí señores, el rey Darío. Daniel capítulo 6, versículos 16 al 27. Siguiente. Una muchacha con atención al maestro escucha, mas la otra de los quehaceres se ocupa. ¿Quiénes fueron? Y ellas fueron, sí señores, Marta y María. Lucas capítulo 10, versículos 38 al 42. Siguiente. Yo a mi padre afligí y mi herencia mal invertí. Ahora regreso arrepentido, pues ni para comer he tenido. ¿Quién fue? Pues como diría mi madre, este jovencito fue el hijo pródigo. Lucas capítulo 15, versículos del 11 al 32. Siguiente. Te cuento una historia increíble, que a un horno ardiente nos arrojaron, pero nunca nos quemamos. ¿Quiénes fueron? Pista, fueron 3 personajes. Y sus nombres fueron Ananías, Misael y Azarías. Daniel capítulo 3 lo narra. Vamos para la siguiente. Yo era el único que los sueños interpretaba, por eso el rey, igual que todos, me respetaba. ¿Quién fue? Pues fue el famosísimo José. Génesis 41 del 9 al 40 lo menciona. Siguiente. Salí llena, volví vacía. Ni mi esposo conmigo venía, solo una extranjera yo me traía. ¿Quién fue? Y esta persona fue, sí señores, Noemí. Ruth capítulo 1 lo menciona. Vamos para el siguiente acertijo. El amor que lo salvaba lo desechó. Escogió el amor al dinero y eso lo destruyó. ¿Quién fue? Y la respuesta es, sí señores, Judas Iscariote. En Mateo 26 y 27 se menciona. Siguiente. Soy la ciudad más hermosa que en el mundo se conoce. Puertas de perlas yo tengo para que el pueblo de Dios se goce. ¿Quién es? Y esta hermosa ciudad, claro que sí, la Nueva Jerusalén. Apocalipsis 21, 16 al 21 la menciona. Siguiente. Hombre tramposo yo era, en impuestos defraudaba, pero cuando conocí a Jesús, cuadriplicado les daba. ¿Quién fue? Sí señores, Zaqueo. Lucas capítulo 19 del 2 al 10. Vamos por el siguiente acertijo. Mi comida son langostas y mi deleite es la miel. Soy mensajero de Dios, sirvo fiel. ¿Quién fue? Un personaje de personajes, sí señores, Juan el Bautista. Mateo capítulo 3 versículos del 1 al 4. Vamos por el siguiente. Creyeron que me perdí, mas estaba dialogando. ¿Puedes decir, amigo, de quién estamos hablando? ¿Quién fue? Y la respuesta es Jesús cuando era pequeño. Lucas capítulo 2, versículo 41 al 52. Siguiente. Sansón fue el más fuerte, el más sabio Salomón, el más valiente fue David, pero ¿a quién le duró más el corazón?
Sí, señores, le duró más a Matusalén, Génesis 5, 24, 27, el hombre más longevo en la tierra. Siguiente. Pedro fue apóstol, Juan evangelista. ¿Y en qué fiesta murió Juan el Bautista? Y la respuesta es, sí señores, en el cumpleaños de Herodes. Mateo 14 del 6 al 11 lo menciona. Siguiente. Jesús un nombre le dio y algunas veces fuerte lo amonestó y 3000 almas se salvaron cuando un sermón predicó. ¿Quién fue? Sí, señores, el apóstol Pedro. Mateo 16 del 18 al 19 menciona una parte de su historia. Siguiente. Es grande y muy hermosa y un día habitará en ciudad gloriosa. ¿A quién se refiere este acertijo? Pues nada más y nada menos que a la iglesia del Señor. Apocalipsis 21 del 18 al 27 lo menciona. Era general de un ejército, hombre de gran valor, pero con una enfermedad que le causaba gran dolor. ¿Quién fue? Y este personaje fue Naamán el sirio. Segundo de Reyes, capítulo 5, versículo 1. Siguiente, unos decían, es bella tierra, pero traga a sus moradores. ¿Mas quién hizo callar a estos mal hablados señores? Espero que lo sepas. La respuesta es, claro que sí, Josué y Caleb. Números 14 del 1 al 9 los menciona. Siguiente. Todo lo que en la escritura está es bello y todo es cierto. ¿Y qué pueblo pasó 40 años en el desierto? Súper fácil y sencilla la voz de 1, 2 y 3. Sí, señores, Israel. Números capítulo 14, versículo 33 al 34. Siguiente. Compuso 3000 proverbios con santa dedicación y 1005 versos por divina inspiración. ¿Quién fue? Sí, señores, el rey Salomón. Primero de Reyes 4:32 lo menciona. Bueno, y atentos porque vamos por el último acertijo. Primero fue apóstol y después tesorero, y murió ahorcado, todo por traicionero. ¿Quién fue? Si eres observador te diste cuenta que ya lo mencionamos. Sí, señores, nuevamente Judas. Mateo 27 del 3 al 5 lo menciona y quiero felicitarte porque cumpliste todos los acertijos. Por favor, comenta, escríbenos qué te pareció y cómo te fue, obviamente. No olvides suscribirte, activar la campanita, dejarnos tu me gusta si te encantó el video y sobre todo compartir con todos tus contactos. Cristo al comando.